Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Damos continuidad a estos nuestros encuentros virtuales que tenemos para dar seguimiento y casi finalización a lo que serían nuestras clases de realidad nacional y regional. Vamos por la última parte. Esta es la penúltima clase, desarrollando un poquitito la unidad 7, la última unidad, en la que justamente la unidad pasada, perdón, 6 o 7, hablamos de la globalización y en ese contexto continuamos un poquitito porque ahí habla de organismos regionales e internacionales, convenios y tratados internacionales con los que se cuenta a nivel país, la urbanización, la modernización y el intercambio cultural y social desde los organismos regionales, eh, que estaríamos tocando un poquitito en la próxima clase. Los organismos y agencias internacionales con que el Paraguay, como podríamos decirle, está inscrito, ha suscrito con ellos convenios, tratados, ley por medio de la cual somos parte de los mismos. Son varios. Entre ellos se encuentra el Banco Mundial, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, la FAO, bien conocida por sus siglas, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FMI, que se escucha muchísimo en este último tiempo, que es el Fondo Monetario Internacional, la Cooperación Alemana de Desarrollo HIS, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la JICA, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, COICA, Agencia de Cooperación Internacional de Corea, el Mercosur, que es bastante conocido, y es más cercano a nuestro entorno, el Tribunal Mercosur también que forma parte del mismo, la OEA, que es la Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEI, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, Organización Internacional para las Migraciones, la Meteorología, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, en estos últimos 2 años al menos bastante escuchada y bastante difundida las resoluciones o los comunicados oficiales que salían del mismo, justamente por nosotros estar en una situación particular a nivel mundial que es la pandemia, ¿verdad? Siempre salían comunicados y resoluciones oficiales de la OMS para poder ser utilizadas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un país está inmerso en uno de estos organismos y agencias internacionales, forma parte del mismo, tiene convenios firmados, estamos con eh, intercambios con los mismos y formamos parte de manera legal de estos organismos y estas agencias, entonces hay normas, hay reglas, hay principios que se rigen para los países miembros y del cual tenemos que respetar, del cual tenemos que hacer parte y formar, hacer caso justamente a esas recomendaciones, a esas indicaciones o a esos resultados o beneficios que trae justamente la comunión con estos organismos y agencias internacionales. Está también la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. A nivel país nosotros, por suerte podemos decir, porque no es fácil tener estas relaciones internacionales, tener estos acercamientos y poder ser parte de una estructura que manejan fondos, manejan proyectos, manejan resultados y beneficios para los países partes. Siendo parte, conformando o estando dentro de estas agencias y organismos internacionales a nivel país, hablamos mucho más de un abanico de posibilidades de beneficio en todos estos aspectos, ya sea del banco,
para fondos monetarios, para préstamos, para intercambio de no solamente de cultura, de conocimiento, sino que de beneficios en cuanto a lo que se refiere a alimentación, en cuanto a lo que se refiere a trabajo, la OIT, en cuanto a lo que se refiere a salud, niñez, adolescencia, todos estos aspectos que hacen que, como habíamos hablado en la clase pasada de la globalización, estemos inmersos en lo que es un mundo de varias situaciones y posibilidades que tiene un país al hacer miembro parte de estas asociaciones de gerenciar beneficios para los ciudadanos de manera directa en todos estos aspectos mencionados. Resulta ser que es importantísimo tener estas conexiones porque hace parte del desarrollo del país. Nosotros no podemos solamente estar cerrados y anclarnos con una realidad solamente de nuestro país, sino que tenemos que saltar al mundo y que el mundo salte a nosotros sin perder nuestra esencia, nuestra cultura, nuestra base, por sobre todo sin dejar de tener, sin dejar de que se tenga injerencia en nuestra soberanía, pero recibiendo los beneficios que estas instituciones nos dan. Muchas veces pensamos que se gerenció un montón de deuda que a nivel país vamos a tener una situación de deuda de muchos años por este tema de la pandemia, donde se gerenciaron préstamos multimillonarios y compañía, pero todo el gerenciamiento a nivel país que se está haciendo hace que se pueda estar reestructurando. En esto no metemos el tema de lo que más se habla, del tema de corrupción, que se comió plata, no se comió ni nada, sino que ver el lado positivo dentro de lo que se pudo ejecutar, ¿verdad? Porque sabemos bien que la realidad es bastante compleja en todos los sentidos, en la parte económica, en salud, educación, un sinfín de situaciones en las que nos vimos desnudos desde el año pasado hasta este tiempo y nos damos cuenta de que hay demasiado por hacer, hay demasiadas cosas por ejecutar, hay demasiados detalles que reclamarle al Estado, porque el Estado es que teniendo estos contactos, teniendo estos convenios, estos tratos internacionales, gerencia los beneficios, pero parece que se nota que no llega al beneficiario final, ¿verdad? En ese contexto podemos ver un montón de flaquezas a nivel salud, educación, alimentación. A nivel país estuvimos hablando de pobreza extrema en la clase pasada justamente, o antepasada, y todo esto influye, así como tiene sus beneficios. Bien sabemos que las relaciones internacionales son fundamentales a nivel país, porque si bien teníamos la capacidad de poder gerenciar nuestras compras directas de vacunas sin las donaciones, hoy por hoy un buen porcentaje de la población paraguaya no estaría con las vacunas, ¿verdad? Aquellas personas que sí quieren acceder al mismo. Entonces, las relaciones internacionales, los tratados, los convenios, la internacionalización a nivel país es fundamental para el desarrollo e implementación de nuevas, de repente, tecnologías, nuevos conocimientos, apertura, una globalización dinámica para poder gerenciar una evolución ante que un retroceso en todos los aspectos que hacen al desarrollo de un país. En ese contexto está también lo que es la modernización y por ende más adelante la urbanización. ¿Por qué hablamos de modernización? Hablamos de modernización porque es un modelo de transición progresiva desde una sociedad premoderna o tradicional a una moderna. La teoría analiza estos factores internos dentro de un país, con el supuesto de que con ayuda los países tradicionales pueden alcanzar el desarrollo de la misma manera que tienen actualmente los países más desarrollados.
La teoría de la modernización trata de identificar las variables sociales que contribuyen al progreso social y al desarrollo de las sociedades, y trata de explicar el proceso de la evolución social, que justamente mencionábamos de poder avanzar, gerenciar un adelanto antes que un retroceso, porque bien sabemos que todo cambia. Tenemos que evolucionar con los cambios, con la tecnología, con la modernización de las cuestiones de la cosa. No es lo mismo hoy por hoy hacer, y ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Hacer un poquitito de pesquisa y nos damos cuenta de que gerenciar la tierra, la parte de la agricultura, no es lo mismo hacer manualmente con animales, con los arados antiguos, a hacer con maquinarias modernas, ¿verdad? Y vemos la diferencia en cuanto a productividad y en cuanto a niveles inclusive de estrato social, ¿verdad? De una y otra situación. Y siempre hay que estar gestionando la modernización de los mismos, el conocimiento, la capacitación y la adquisición de materiales e insumos para poder lograr esa modernización. ¿Qué es la urbanización dentro de todo este contexto? Es el proceso que se conoce como un fenómeno de desarrollo de las ciudades. Este proceso se lleva a cabo a partir de la migración de las personas que residen en áreas rurales hacia zonas urbanas, en busca de una mejor calidad de vida, que esperamos tener gracias al desarrollo de servicios sanitarios y educativos, oportunidades de trabajo o bien ofertas de ocio no disponibles fuera de la ciudad. Esto se observa mucho, se tiene mucho a nivel país, en muchos lugares, en muchas ciudades, ¿verdad? Bien sabemos que la mayoría de las ciudades grandes, una ciudad de Asunción o Ciudad del Este, están compuestas por personas que vienen de lugares un poco más lejanos, zonas rurales, para justamente buscar este tipo de beneficios dentro de lo que es la ciudad. La tasa de urbanización refleja la relación porcentual entre los habitantes de las ciudades, es decir, la población urbana, y la cantidad total de habitantes de un país. Una elevada tasa de urbanización indica un alto nivel de desarrollo. Los expertos afirman que recién en los últimos años la tasa de urbanización mundial superó un 50%, lo que quiere decir que más de la mitad de la población global vive en ciudades. Resulta ser que se da un desarrollo más progresivo, más rápido en las áreas urbanas, en las áreas urbanizadas, porque se prioriza más esos lugares que los otros, siendo que tendría que ser de una manera un poco equitativa. En Paraguay se presenta una baja tasa de urbanización y su capital, que es Asunción, se considera una ciudad intermedia en América Latina. Es un país inminentemente agrícola rural que en 15 años transitó hacia una estructura urbana, concentrada principalmente en Asunción y Ciudad del Este, como acaba de mencionarle, que es una ciudad fronteriza con Brasil. Ambas ciudades captaron la mayor migración rural en Paraguay, lo que ocasiona numerosos problemas. De sus 17 departamentos, el de Central es el más poblado del país, que sumando a la población de Asunción reúne un poco más del 37% de la población total. El Paraguay se encuentra en una incipiente etapa de organización y planificación regional. ¿Qué significa eso? Que nosotros, ciertamente, como mencioné, se cargaron en dos lugares más específicos y los otros menos, por decir así, y por ende somos un poco más inminentemente agrícola rural que más urbanizados, ¿verdad? Es muy poco. Conocemos que la región occidental o Chaco es mucho menos desarrollada, es mucho menos, en todos los aspectos, es mucho menos vista, cuidada, implementada, proyectos hacia allá, cosas así, que creo que desde un tiempo a esta parte es que se está viendo con otros ojos esos lugares, ¿verdad? Y depende muchísimo, yo digo, que del gerenciamiento político a nivel estadual, por sobre todo gubernamental, y de las municipalidades, para que se proyecte, se gerencie y se genere una urbanización como corresponde, para poder tener
un buen resultado. Estaré atenta a cualquier consulta a las